Dime, Gisela, ¿tus padres te apoyan en esto? Sí, ellos siempre están conmigo, mi papá, mi mamita, siempre me están apoyando, siempre me están inculcando para seguir con el arte y bueno, pues sí, en verdad estoy muy contenta y muy agradecido. También gracias todo más al público, ¿no? Claro, claro. Gisela, ¿número para contratos? Bueno, número para contrato el 975 60 95 05 o al 992 83 67 30. Gisela, ¿cuándo has ido, o porque normalmente tú estás viajando a distintos sitios, mejor tienes anécdotas, porque siempre, cada viaje te da anécdotas, siempre pasa eso? ¿Es algo que te acuerdes y te haya pasado bien? Bueno, no tanto así, pero claro, como se dice, cuando... la última vez cuando viajé a Juliaca fue, ¿no? Fui en el mes de mayo y la verdad que viajé yo normal, como todo costumbre, como siempre viajaba y no había preparado porque allá hace frío, ¿no? Claro, claro. Y fue un frío terrible, que me acuerdo que cuando estábamos en el escenario empezó a caer lo que es la llovizna, pero con un aire pero fuertísimo, ¿no? De poquito nos llevaban pues con todo el escenario y músicos en el escenario. ¿Eso es lo que te acuerdas? Sí, la verdad que... Pero fue muy bonito, pero imagínate que solo en el escenario y las personas seguían ahí. Ellos seguían bailando y nosotros sí un poco asustados, pero no, nada que fuera de otro mundo, todo pasemos todo bien, todo tranquilo. Sí. ¿Qué? Dime, Gisela, tu marca musical, ¿qué nombre tiene? Bueno, mi marca musical son Los Invencibles del Folclore. Los Invencibles. Sí. ¿Cómo así nace ese apelativo? Bueno, ese apelativo nace por mi hermano, ¿no? Estábamos un día así hablando y me dice, Gisela, me dice, ¿cómo se llama tu marco? Yo le digo, todavía no sé. Y de ahí él me dice, pero si tus marcos son buenos, me dice, son los chicos responsables, todo. Y dice, ¿por qué no lo ponen Los Invencibles? Y yo digo, ¿por qué Invencible? Y dice, claro, porque nadie le van a vencer. Ya. Y yo le digo, sí, ¿no? Y ya se quedó con ese nombre, se quedó con ese apelativo hasta el día de hoy. Así nació eso. Dime, Gisela, ¿cómo ser Gisela de acá 5 o 6 años? Bueno, seguir cultivando lo nuestro, seguir con nuestro folclore, seguir promocionando nuestros temas con promotores. Bueno, ya ahorita estoy promocionando todo lo que es Casma, Guayney, Chimbote y bueno, pues así iremos avanzando de a pocos hasta llegar hasta nuestras metas. ¿Tienes cuántos estos días, estas semanas, presentaciones? Bueno, sí, estos días, justo para el día 30, voy a viajar a Chimbote. ¿Ya? Bueno, es por Guayney. Vamos a tener una presentación por allá para el día 30 de esta casita. Así es. Y después el 16 de septiembre también estamos viajando a Pucallpa, es un matrimonio, y después el 8 de octubre estamos viajando a la fiesta catedral de mi pueblo. Qué bueno, por lo que hay trabajo. Bueno, gracias a Dios que todavía estamos trabajando, como dicen, no lento pero seguro. Gisela, ¿cómo es el corazoncito? Bueno, el corazoncito muy alegre, muy contento. La verdad, más dedicada a lo que es mi trabajo y estudio y lo que es el folclore. Bueno, por el momento todavía todo bien. Sí, ¿no? Sí. Qué bueno. Gisela, una vez más, contratos para que te llamen, te contraten y tus discos. Bueno, contrato al 975 60 95 05 o al 992 83 67 30. Bueno, con nuestras producciones, en cuestión del disco y mesa redonda de Sacramento Producciones están mis discos, como que es el tema Tatuaje, El Celular, Agonía de Amor, que son uno de los temas que son más codiciados en mi persona. Queremos escucharte una vez más, una de tus composiciones tuyas. ¿Cuál podría ser? A ver, ahora un tema nuevo que es El Amor, El Amor. El amor, el amor. El amor, el amor, así es, este tema con mucho cariño para todos ustedes. En verdad le canto con todo cariño y todo corazón. El amor, el amor, el amor, todo el mundo busca el amor. El amor, el amor, el amor, todo el mundo busca el amor. El amor para mí
ha muerto, el amor para mí no existe. Por tantos problemas que hubo en mi vida, por tanta decepción que hubo entre los dos. Qué bueno, tiene bonita voz. Gracias. Bueno, ese tema para todos aquellos que siempre dicen y dicen y dicen. Ah, sí, y lo miras al camarógrafo. Ay, sí, pues, mira, como él no hay, él es único. Nuestro camarógrafo. Bueno, este tema es muy lindo, es letra, composición mía y creo que son de la vida real, ¿no? Claro. A veces hay tantas decepciones que ocurren o pasan y que a veces se no creen en el amor. Dime. ¿A usted le ha pasado eso, don Genaro? No creo. Dime. Sabes que del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es, tú lo has dicho. Dime, Gisela, ¿cómo así te inspiras en las composiciones? ¿Por qué este tema? Bueno, son cosas que yo veo, son cosas también que en algún momento de repente me haya pasado, pero no tanto así, pero más por lo que yo veo, a veces en las personas más cercanas, siempre veo ese sufrimiento, ese dolor, entonces son de que me nacen los temas, ¿no? Digo, pues si ya no crees en el amor, entonces que el amor ha muerto para ti, le digo, ¿no? Entonces de ahí es donde que nace la composición, ¿no? El amor para mí ya no existe. Y también como esa agonía de amor, ¿no? Dice, en cada vaso que yo tomo, veo tu imagen. Claro. Y en ese vaso que yo tomo, ¿cómo quisiera sentir tus besos, tus abrazos? Y la verdad, pues que solamente son fantasías. Dime, Gisela, ¿y todas tus canciones es así? Así de... Sí, ¿Okay? sí, mis temas son sufridas para el amor. También hay temas que son dedicados al amor, tanto para la alegría, pero más si son sufridas. O sea, es bien sentimental esa parte. Sí, la verdad que las sí. músicas así. Bueno, creo que sí, ¿no? Sí, estoy viendo eso. Qué bueno. Sí. Dime, Gisela, aparte de ti en tu familia, ¿cultiva la música? Bueno, no, soy la No, única. la única. Sí, soy la única. Bueno, mis padres me dicen que más antes les gustaba, Ya. o sea, le gustaba la música, le gustaba escribir canciones, pero la verdad nunca lo han realizado y bueno, creo que yo ya lo estoy realizando lo que es. Y lo bueno que te gusta. Bueno, Es sí, importante. me encanta, me gusta, me encanta viajar, me encanta sentir el cariño de la gente y eso es lo que yo más aprecio en esta vida. Dime, ¿has llegado por Huancavelica? ¿Has ido? Sí, ¿Sí? en una fecha llegué a Huancavelica, llegué a Yauli. Allá, A Yauli, sí, Ya. muy bonito, era fiesta de promoción de un colegio y sí, para que las personas muy lindas, todos muy contentos de verdad de Huancavelica. Dime, en las partes que has viajado, ¿qué sitios te han tratado bien o algo de eso? ¿Qué te impactó? Sí. Bueno, creo que de todos los lugares que he viajado siempre me han tratado bien, siempre he llegado bien y bueno, creo que conocer el Perú es lo más lindo, ¿no? Cada sitio tiene sus encantos y en verdad yo muy contenta de conocer. Cada día que uno va o viaja conoce nuevos lugares y yo en verdad me quedo de cada lugar que yo voy me quedo impactada por la tanta riqueza que tiene nuestro Perú. Gisela, ¿tienes manager o tú no has encontrado? Bueno, por el momento todavía no. Yo misma estoy haciendo mis contratos. Bueno, pues será hasta que por ahí consiga a alguien, pues, ¿no? Que sea una responsabilidad, pues, ¿no? Que sea Claro, que se encargue de otras cosas, ¿no? claro. Parece muy bien. Sí, así Gisela, hemos tenido un gusto llegar a tu casa, pues, y hacer la entrevista, pues, y esperamos otra oportunidad, una segunda entrevista ya con nuevas producciones. Así es. Yo muy encantada, don Genaro, yo en verdad orgullosa, me siento bien que usted haya venido aquí. Y también agradecer a Producciones Creagen que siempre están apoyando los nuevos valores, ¿no? Es una de las oportunidades más grandes que nos dan ustedes apoyando nuestro folclore. Y en verdad muy contenta, gracias a usted y claro que vamos a seguir con más producciones, más primicias y qué más, ¿no? De seguir contando con usted con Producciones Creagen. Bueno, esa es la idea. Así es. Bueno, tenemos otra oportunidad, pues. Más bien, gracias a No, usted. a usted.
Ah, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos mis amigos, a todos mis seguidores, a todos mis fans. Un beso para todos ustedes. Hasta otra oportunidad, pues, ¿sí? Ay, muchas gracias, hermano.